Ya, comenzamos a grabar, entonces, sin más preámbulo, los voy a dejar y las voy a dejar con el profesor Daniel Quirós. Él nos va a contar acerca de coloreo de grafos con condiciones en distancia. Así que adelante, Daniel. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Andrea, que se ha llevado la mayor parte de este curso, eh, siendo que somos dos en la línea. El hecho de que tuviera mi tercer niño en la semana pasada eh, hizo que Andrea se llevara la mayor parte de la carga y ella lo asumió muy bien. Muchas gracias, Andrea. Un Eh, gusto. bueno, entonces, comencé antes de tiempo. Ok, entonces, como decía Andrea, les voy a hablar de coloreo de grafos con condiciones en distancia. Claro, al comienzo voy a comenzar con una introducción. Eh, voy a repetir algunas cosas que ya seguramente han dicho Andrea. Pero, claro, todo es como para motivar los resultados que les voy a hablar al final, que son resultados de investigación que obtuve con el profesor Jan van der Hubel en Londres, que fue mi tutor, y de doctorado, y Hal Kirsted, que trabaja en Arizona, en Estados Unidos. Okay. Entonces, vamos a comenzar sencillito. Eh, y vamos a hablar de familias, ¿sí? De familias de grafos, ¿sí? Y uno puede definir familias de grafos, ¿sí? De distintas maneras, ¿sí? Entonces, ¿de qué maneras podemos definirlas? Bueno, quizá una familia muy sencilla de grafos son los ciclos, ¿sí? Que son grafos conexos, donde todos sus vértices tienen grado 2, ¿sí? Entonces vemos cada vértice, y cada vértice tiene grado 2 y son conexos. Entonces cada uno de estos es un ciclo, ¿sí? Entonces podemos tener el ciclo en 3 vértices, en 4 vértices, en 5 vértices y así. ¿Ok? Pero quizás esto es un poquito demasiado sencillo. Y una cosa que es común fue considerar son familias de grafos con grado máximo acotado, ¿sí? Entonces yo puedo ver un grafo y decir, y ver sus vértices y decir cuál es el grado máximo del grafo, y decir, todos mis grafos en esta familia tienen grado máximo a lo más una constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les invito a pensar un momentito, eh, si, eh, si un grafo tiene grado máximo a lo más 2, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Les comenté que si tiene grado 2 y es conexo, va a ser un ciclo, ¿sí? Si todos los vértices tienen grado 2, ¿sí? Y es conexo, el grafo va a ser un ciclo. Pero si si los vértices tienen grado a lo más 2, ¿sí? Es decir, el grado máximo es a lo más 2, ¿sí? Y no necesariamente es conexo, ¿cómo van a ser nuestros grafos? ¿Cómo va a ser nuestra familia? ¿Cómo va a ser nuestro grafo? Va a ser como uniones disjuntas de ciclos y puntos. De ciclos, puede ser algo más que ciclos también, pero sí uniones disjuntas de ciclos También podríamos agregarles puntos, supongo, como. Caminos. y caminos, Claro. claro. Sí, porque claro, en los caminos tenemos dos vértices que pueden tener grado 1, ¿sí? O un vértice, si es un vértice solo, puede ser, perfecto. Entonces ahí tenemos una familia, ¿sí? Los de grado máximo a lo más 2 es la familia de grafos que son unión disjunta de ciclos y caminos. Muy bien. Ok, entonces podemos también definir grafos por subgrafos prohibidos, ¿sí? Podemos definir una familia por subgrafos prohibidos, ¿sí? Entonces, para recordarles lo que es un subgrafo, ¿sí? Decimos que un grafo H es subgrafo de otro grafo G. Si se puede obtener a partir de G, tras posiblemente eliminar vértices o aristas, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro grafo G, un ejemplo, ¿sí? De un grafo G. Y si nosotros removemos, ¿sí? Las aristas negras y este vértice, vamos a obtener este grafo H. Entonces decimos que H es subgrafo de G. ¿Ok? Porque aparece, si removimos un vértice y removemos algunas aristas, ¿sí? Vamos a obtener H. Entonces, H es subgrafo de G. Y podemos definir familias de grafos si prohibimos algún subgrafo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los árboles
son grafos que son conexos y no tienen ciclos como subgrafos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos, los árboles son una familia muy conocida, no sé si vale la pena detenerme mucho en esto, pero claro, cada uno de ellos es conexo. Aquí tengo 3 árboles, un camino, otro, una estrella y otro árbol más arbitrario. Y cada uno de ellos es conexo y no tiene ciclos como subgrafo. ¿Sí? Entonces yo excluyo un subgrafo y tengo una familia. ¿Sí? Pero podría excluir otros tipos de subgrafos. Podría excluir un triángulo, por ejemplo, solamente un ciclo, el de tres vértices, y tener una familia nueva. ¿Sí? También podemos definir familias de grafos por restricciones topológicas. ¿Sí? Por ejemplo, una familia muy famosa de grafos, hay también grandes apellidos, nobleza en los grafos. Un grafo, tenemos la familia importante, la de los grafos planares. Es aquella donde podemos dibujar cada uno de sus miembros, cada grafo en esa familia lo podemos dibujar en el plano sin cruces, ¿sí? Entre las aristas o vértices. Entonces, bueno, los ciclos los puedo dibujar en el plano, los árboles los puedo dibujar en el plano sin cruzar vértices o aristas. El grafo completo en 4 vértices, ¿sí? Es planar, ¿sí? Aquí está dibujado sin ningún cruce, mientras que el grafo completo en 5 vértices, el K5, no es planar. ¿Sí? No, este no lo puedes dibujar de manera que no haya cruz. ¿Sí? Aquí de hecho tenemos varios cruces. Pero también uno puede reemplazar el plano por cualquier, aquí, ¿sí? Dibujar en el plano, o repasar la palabra plano por cualquier otra superficie que a ustedes más les guste, ¿sí? Un toro o cualquier, puedes aumentar el género. Y entonces tienes una nueva familia, ¿sí? Lo que puedo dibujar en esta nueva superficie sin que haya cruces, esa es mi nueva familia, ¿sí? Que es potencialmente más grande, dependiendo de la superficie. Y también puedes permitir cierto número de cruces. Ya tolero que haya un cruce o un cruce por arista, ¿sí? Entonces puedes definir así, hacer nuevas familias. ¿Ok? Ok. Y otra manera de hacer familias de grafos, de definir familias de grafos, es por menores prohibidos. ¿Sí? Entonces, esto no sé si lo habrán tocado. Un grafo es un menor de otro grafo. Así se puede obtener a partir, un grafo H es menor de un grafo G. Sí se puede obtener a partir de G, tras posiblemente hacer 3 operaciones, 3 tipos de operaciones. ¿Sí? Eliminar vértices, eliminar aristas, o, y esta es la nueva, la que está en azul, contraer sus grafos conexos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo un grafo G, y voy a eliminar esta arista verde, perdón, este vértice verde y estas 2 aristas verdes. ¿Sí? Y además, este subgrafo, ¿sí? Estas 2 aristas, este camino en 3 vértices, lo voy a contraer. ¿Sí? Lo voy a contraer significa que lo voy a volver un solo vértice. ¿Sí? Entonces, aquí yo tenía conexiones con estos 2 vértices de acá, y acá con estos 2 vértices de acá. Entonces, cuando lo contraigo a un solo vértice, me queda, ese vértice va a ser vecino de todos los que eran vecinos de alguien en esa componente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me pueden detener si no queda algo muy claro de la operación nueva. Pero fíjense una cosa, que cuando nosotros tomamos un subgrafo, ¿sí? El grado máximo, ¿sí? Solamente podía decrecer, ¿sí? Porque yo quitaba vértices o aristas, ¿sí? Volviendo al subgrafo, yo quitaba vértices y aristas, y entonces mi grado máximo solamente podía decrecer, ¿sí? Aquí, en cambio, teníamos grado máximo, ¿qué? 3, ¿sí? Este tenía grado 3, este tenía grado 3, este tenía grado 3, pero nadie tenía grado 4. Y ahora tenemos a alguien con grado 4,
¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una familia cuando nosotros hacemos operaciones de menores, nuestro grado puede aumentar, ¿sí? Entonces va a ser muy distinto considerar familias, como consideramos en el principio, con grado máximo acotado, que considerar familias con menores prohibidos, ¿sí? Entonces, aquí va a haber va a ser muy distinto decir, ya, mi familia tiene grado acotado, a mi familia tiene menores prohibidos, ¿sí? Y un teorema clásico de Wagner, que es equivalente a uno de Kuratowski, nos dice que un grafo es planar si y solo si no contiene ninguno de estos dos grafos como menores, ¿sí? El K5, ¿sí? Que vimos que sabemos que no es menor, que no es planar, pero excluirlo a él y a este bipartito completo en 3 y 3 vértices, nos garantiza, excluirlos a estos dos, nos garantiza tener planaridad además, ¿sí? Entonces es un sí, solo sí. Un resultado muy, muy bonito de Wagner y Kuratowski. Ok. Entonces, excluir menores prohibidos también nos presenta, nos es una manera de crear o de definir familias de grafos. Ok, entonces vamos a relacionar eso un poco con el concepto de número cromático, ¿sí? Que es lo que es el tema de nuestro cursillo. Entonces, bueno, un coloreo, ustedes saben, es una función que va de nuestros vértices a un conjunto S, tal que si nuestros vértices U y B son adyacentes, entonces los colores son distintos, ¿sí? Y lo que nos interesa de este conjunto S es su tamaño, ¿sí? Entonces, si nuestro S tiene tamaño K, decimos que nuestro coloreo C es un K coloreo, ¿sí? Y el número cromático es el menor K para el cual existe un K coloreo. ¿Sí? No me voy a tener mucho ahí porque, bueno, he estado hablando ya un rato sobre esto, pero por ejemplo, podemos hablar del número cromático de un grafo dependiendo de la familia en la que esté, ¿sí? Si me dan el grafo, yo, bueno, me doy cuenta, es un ciclo, ya. Sé que si el ciclo es par, entonces su número cromático va a ser 2, y si el ciclo es impar, su número cromático va a ser 2. ¿Sí? O si es un grafo completo, ¿sí? El número cromático va a ser, necesito tantos, como todos los vértices son adyacentes entre sí, a pares, entonces necesito tantos colores como vértices. Y los árboles se pueden colorear siempre con 2 colores, ¿sí? Tomando una raíz y coloreándole a un color, luego los vecinos con otro color, y luego los que están a distancia 2, los coloreamos con el mismo color, ¿sí? Y como no hay ciclos, no voy a chocar acá, ¿sí? Con el color que estaba dos niveles antes, ¿sí? Ni ellos van a tener una arista entre ellos, ¿sí? Entonces los puedo colorear todos del mismo nivel. Si no, tendría un ciclo, pero son árboles. ¿Okay? Entonces puedo simplemente colorear cada nivel con un color. Ok. Y bueno, el teorema de los 4 colores. Quizá Andrea ya les comentó un poco de la historia. Aquí tenemos a Francis Guthrie, que como buen hombre de 21 años estaba coloreando mapas de Inglaterra y se preguntó si todos los mapas se podían colorear con 4 colores. De este otro lado tenemos a Pellenhaken, que 124 años después pudieron por fin demostrar que en efecto Guthrie tenía razón, su conjetura era cierta. Y en el medio puse no sé si se lee, a Minkowski, que en comienzos del siglo XX dijo, no, ese teorema no se ha demostrado porque solo, en plena clase de topología, dijo, no, ese teorema no se ha demostrado porque solo matemáticos de segunda lo han intentado demostrar. Yo mismo aquí lo voy a demostrar, y estuvo toda esa clase intentando demostrarlo, y luego la clase siguiente partió, siguió intentando demostrarlo, y así por varias semanas, hasta que en una
una mañana lluviosa, dijo, el cielo estaba molesto con mi arrogancia. ¿Sí? Mi prueba también es defectuosa. Y dejó de probar el teorema dejó de intentar probar la conjetura en ese momento de los 4 colores y siguió su clase de topología tal y como lo había dejado varias semanas atrás. Claro, y también hay que mencionar que Robertson, Sander y Seymour hicieron una prueba mucho más sencilla que la de Apple y Haken. La de Apple y Haken tenía 741 páginas, además del código, que era muchísimo, y Robertson, Sander y Seymour tiene una prueba de 43 páginas, más código. Sí. Entonces, esta es una prueba mucho más amigable. Si bien igual utiliza bastante herramientas computacionales. Ok, entonces, eso es un poco lo que podemos decir del coloreo de grafos cuando sabemos a qué familia pertenece, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué familia pertenece? Ah, ya sé, ok. Entonces ya sé cuál es su número cromático. Pero, ok, supongamos que no les dan la cédula de identidad de su grafo, y ustedes no saben su apellido, entonces, ¿cómo tienen una cuota para el número cromático? Bueno, esta ya la han visto. Si tenemos si tenemos que delta G es el grado máximo, bueno, el número cromático va a ser a lo más el grado máximo más 1. ¿Sí? Porque, bueno, los ordeno de manera lineal y entonces a cada vértice, ¿sí? Los ordeno y voy de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, no sé cómo lo verán ustedes. Además tengo la pantalla al revés. Bueno, parto de uno de los extremos de mi ordenamiento y voy coloreando, de modo que cada vez que veo un vértice, le asigno color distinto que los vecinos que ya tienen color. ¿Sí? Pero ¿cuántos vecinos puede tener? A lo más el grado. ¿Sí? Y le tengo que asignar un nuevo color a él y de ahí el más 1. ¿Sí? Pero esta cota a veces es terrible, ¿sí? Porque un árbol puede tener grado arbitrariamente grande, grado máximo arbitrariamente grande, una estrella, por ejemplo, pero siempre vas a necesitar 2 colores. Entonces esto realmente no es a veces falla terriblemente. Entonces se introduce el número de coloreo. ¿Sí? Entonces vamos a definir eso primero. Quizá ya lo han visto, pero quizá te lo han visto de otra manera también. Entonces tomamos un grafo y un orden lineal de sus vértices. ¿Sí? Tomo mis vértices y los coloco en un orden lineal. Entonces llamamos por n sub b de y, ¿sí? Y siendo uno de los vértices, el back neighborhood, el vecindario hacia atrás, al conjunto de los vecinos de y que están antes que y en el ordenamiento. ¿Sí? Y aquí tiene 3 vecinos, pero solo 2 de ellos están en su back neighborhood, en su vecindario hacia atrás. ¿Ok? Este otro no. Entonces el número de coloreo es considera la máxima cardinalidad de un vecindario hacia atrás, ¿sí? En un ordenamiento fijo, tomo el Y que me maximiza ese vecindario hacia atrás, y luego minimizo sobre todo los posibles ordenamientos. ¿Ok? Entonces tomo el ordenamiento que me minimiza ese back neighborhood, ese vecindario hacia atrás. Y luego sumo 1. ¿Ya? Y es fácil ver que mi número cromático va a ser a lo más el número de coloreo, ¿sí? Porque tomo ese ordenamiento que me minimiza, ¿sí? Y, bueno, cuando me paro en un vértice, yo quiero darle un color que sea distinto que todos los vecinos que están atrás, ¿sí? Que los que ya coloreé. Ah, pero ¿cuántos de esos van a ser a lo más el número de coloreo, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Porque yo escogí mi buen ordenamiento. Y bueno, entonces a ese le doy un nuevo color. ¿Sí? Me pueden detener en cualquier momento, sobre todo ahora.
Yo tengo una pregunta, Daniel. Súper. Ahí, para ese ordenamiento, en ese ordenamiento no podría ser el ordenamiento de los vértices, tal que el algoritmo glotón colorea con el número cromático de colores. O sea, en realidad, ¿por qué no hay una igualdad? Esa es como la... Ah, ya. ¿Por qué no hay una igualdad? Em, ¿O hay? no, no siempre. No siempre. Claro, por ejemplo, toma un grafo bipartito completo. em, y el último vértice en tu ordenamiento, tú los ordenas de cualquier manera, ¿sí? Y supongamos que que cada lado tiene n vértices. El último vértice siempre va a tener n vecinos hacia atrás, ¿sí? Entonces tu número de coloreo va a ser n más 1, ¿sí? Pero tu número cromático es 2. Ya, ok. Ajá. Sí. Entonces, el motivo por qué tienes esa cota por arriba no es porque tomas ese ordenamiento y coloreas. O sea, si tomas ese ordenamiento y coloreas, tienes un coloreo propio, Ah, ok, ya entiendo. Ujú, pero no es óptimo. ujú. O sea, ok, entiendo. Ajá. Ese orden lineal, no, déjame entonces pensar por mí misma, porque entonces, porque veo que tú minimizas sobre todos los órdenes lineales, sobre todos los posibles órdenes, ¿no? Sí, Ya, déjame pensar un poquito más. Pero ya, creo que ya, sí ya entendí el concepto. Ujú. ok. Creo que ahora vamos a ver cómo acotar o cómo encontrar un buen orden lineal, y yo creo que eso va a ayudar un poquito a entender. Eh, y bueno, si alguien más tiene dudas, me pueden detener. ¿Sí? Entonces, ¿cómo acotamos ese número de coloreo? ¿Sí? ¿Cómo encontramos un buen orden lineal? ¿Sí? Claro, a ver, si yo encuentro un buen orden lineal, ¿sí? Eh, y veo el máximo del vecindario hacia atrás, bueno, y le sumo 1, voy a tener una cota sobre el número de coloreo, porque el número de coloreo es el mínimo. Entonces, si yo encuentro un buen ordenamiento y encuentro su cota para el máximo vecindario hacia atrás, entonces eso me va a dar una cota para el número de coloreo, ¿sí? Entonces vamos a buscar cómo encontrar un buen ordenamiento, ¿sí? Entonces vamos a verlo en el caso planar, ¿sí? Pero la idea es la misma si por ejemplo, escribimos un menor. Entonces, por la fórmula de Euler, uno puede deducir que un grafo planar con conjunto de vértices B y conjunto de aristas E satisface que el número de aristas es a lo más 3 veces el número de vértices menos 6. ¿Sí? Entonces, sabemos que no podemos tener muchas aristas en proporción a los vértices. ¿Sí? Entonces, recordemos que la suma de los grados, eso es un resultado sencillo de teoría de grafos, eso lo pueden ustedes verificar. La suma de los grados, ¿sí? Si yo sumo los grados de cada vértice, sobre todos los vértices, siempre va a ser exactamente 2 veces el número de aristas, ¿sí? Porque cada vértice, si sumo los grados, bueno, cada arista la estoy viendo 2 veces, desde cada extremo. Entonces va a ser 2 veces el número de aristas. Entonces, sustituyendo, eh, acá, ¿sí? Me queda que la suma de los grados va a ser a lo más 6 veces el número de vértices menos 12. Y ahora dividamos todo por el número de vértices, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, tengo la suma de los grados, lo voy a dividir entre el número de vértices, me queda el grado promedio, y aquí me queda 6, y aquí me va a quedar menos 12 partido en B. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? El grado promedio, ¿sí? Una vez yo divida todo por el número de vértices, me va a quedar el grado promedio es a lo más 6 menos un poquito.
¿sí? Entonces, si el grado promedio es a lo más 6, es menor estricto que 6, entonces alguien tiene que tener grado 5 o menos, ¿sí? Alguien tiene que tener grado, si el grado promedio es menor estricto que 6, alguien tiene que tener grado 5 o menos, ¿sí? Entonces, todo grafo planar tiene un vértice de grado a lo más 5. Entonces, yo tomo ese vértice y lo pongo de último en mi ordenamiento. ¿Y qué me queda? Y si veo mi grafo menos ese vértice, todavía me queda un grafo planar. Entonces todavía tiene un vértice de grado chico, de grado a lo más 5. Lo pongo de penúltimo, ¿sí? Y lo quito de mi grafo y me queda de nuevo un grafo planar. Y todavía hay alguien con grado chico. Lo pongo de antepenúltimo en mi ordenamiento, ¿sí? Y así voy creando un ordenamiento donde cada uno de los vértices ve hacia atrás, ¿sí? A lo más 5 vértices, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el número de coloreo de un grafo planar es a lo más 5 y usando esto, ¿sí? Voy a tener, perdón, el número de coloreo, se me olvidó sumar el más 1. El número de coloreo de un grafo planar va a ser a lo más 6 y eso les da el teorema de los 6 colores. O sea, Daniel, perdón que te interrumpa, tu definición del min-max es como la degenerancia, Es es la degenerancia. equivalente. Es la degenerancia. Perfecto, ya. Y vimos esa definición de degenerancia. Perfecto. No la, Sí, es que no la asocié al principio, pero sí, es exactamente sí, lo mismo. yo estuve a punto de decírtelo, pero Sí, sí, exactamente eso es lo que es. Entonces, por eso les dije que quizá lo hayan visto, pero con otro nombre. ¿Sí? El número de coloreo es la degenerancia más 1. ¿Sí? Pero esta definición por ordenamiento va a ser muy útil más adelante cuando les hable de temas un poquito más elaborados. Ok, entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? No alcanzo a ver mi reloj. súper bien. Son las 3, así que estamos bien. Dale nomás Son las tranquilo. 3. Ya, Ujú. perfecto. Ok. Perfecto. Ok, entonces, la distancia entre... Ok, entonces vamos a hacer una variante de lo que es colorear, ¿sí? Desde lo que es colorear eh, de modo que vecinos tengan colores distintos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la distancia entre los vértices, ¿sí? Y es el mínimo número de aristas en un camino entre ellos, ¿sí? Yo veo dos vértices, ¿cuál es la distancia? Bueno, veo todos los caminos entre ellos, tomo el que tiene menos aristas, ¿sí? Y cuento esas aristas y esa es la distancia. Eh, ok, entonces, supongamos que ahora queremos colorear nuestro grafo de modo que vértices con distancia a lo más p reciban colores distintos, ¿sí? En cierto modo, si uno ve el coloreo usual, uno lo que pide es que vecinos tengan colores distintos. Pero si son vecinos, significa que la distancia entre ellos es 1, ¿sí? Entonces, claro, entonces yo puedo hablar del coloreo usual como aquellos que tengan distancia a lo más 1 deben recibir colores distintos, ¿ya? Entonces, si lo veo de esa manera, puedo cambiar ese 1 por cualquier otro número y puedo definir una nueva manera de colorear, ¿sí? Entonces yo puedo pedir que todos los vértices que estén a una cierta distancia, ¿sí? A lo más a esa cierta distancia deben recibir colores distintos, ¿sí? Pero esto se puede modelar usando o reducir al coloreo usual si usamos las potencias de grafo, ¿sí? Entonces, la p-ésima potencia de un grafo, ¿sí? Que de un grafo G, que la denotamos así, en el mismo conjunto de vértices y una arista entre X y Y, sí y solo si ellos están a distancia de lo más P, ¿sí? Entonces, en vez de considerar un coloreo de esta naturaleza, consideramos un coloreo usual, pero de un grafo distinto, ¿sí? Si nosotros queremos colorear nuestro grafo G, de modo que vértices a distancia a lo más P reciban colores distintos, eso es equivalente a considerar la potencia y considerar el número cromático usual. Entonces, veamos por ejemplo, un ejemplo de potencias de grafo. Aquí está nuestro grafo original.
Y aquí está su segunda potencia, su cuadrado, y aquí está su cubo, ¿sí? Entonces vamos viendo que se va haciendo más denso, y entonces voy requiriendo más colores, ¿sí? Porque voy creando más aristas, más conexiones, y si yo ahora quiero colorear voy a necesitar mucho más color que originalmente. ¿Ok? Potencialmente. Entonces, un problema importante en este tema es el de colorear cuadrados de grafos planares, ¿sí? Entonces está esta conjetura de Wegener que nos dice que si nuestro grafo es planar, entonces el número cromático de su potencia, de su cuadrado, va a ser, bueno, 7, si el grado máximo es 3, el grado máximo más 5, si el grado máximo está entre 4 y 7, y a lo más 3 medios el grado máximo, más 1, si el grado máximo es grande. ¿Okay? Y esto sería mejor posible, ¿sí? Veamos este ejemplo. ¿Cuánto es el grado máximo aquí? Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 3 vértices, ¿sí? Y cada par de ellos tiene entre medio K vértices. ¿Sí? Aquí hay K, aquí hay K, y aquí hay K menos 1 y una arista extra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el grado máximo? Bueno, ver uno de estos, ellos tienen grado K. 2K, perdón. ¿Sí? De este lado ven K, de este lado ven K. Entonces el grado máximo es 2K. ¿Y cuánto es el número cromático de este grafo? Bueno, perdón, de su potencia, ¿sí? Este es un grafo planar, ¿sí? Lo dibujé aquí de manera planar. Y veamos cuánto es el número cromático de su potencia. Bueno, estos vértices acá están a distancia 1 y 2 de estos vértices acá. Y también están a distancia 1 y 2 de estos vértices acá. ¿Sí? Y ellos, estos de acá y estos de acá, también están a distancia mutuamente 2. ¿Sí? Entonces, todo esto, si tomamos la potencia, voy a tener que poner aristas entre estos, y entre estos, y estos, y entre estos, y estos. ¿Sí? De hecho, básicamente vamos a tener un completo. ¿Sí? Todo el mundo se va a unir. ¿Sí? ¿Y cuántos vértices tenemos? Salvo uno de ellos. ¿Sí? Luego hay que tomar en cuenta un poquito estos 3. Pero básicamente todo el mundo se va a unir cuando tomamos el cuadrado, porque básicamente todo el mundo está mutuamente a distancia 2. Y bueno, ¿cuántos vértices tenemos? Bueno, nuestro grado máximo era 2K, y tenemos básicamente 3 veces K. ¿Sí? Entonces 3 medios de grado máximo, ¿sí? De vértice. Y básicamente todos están unidos si tomamos el cuadrado. ¿Ok? Entonces esa era la conjetura de Wegener. Todavía sigue siendo una conjetura. Y entonces esta era la parte más interesante, ¿sí? La de los 3 medios. El número cromático del cuadrado es a lo más 3 medios, el grado máximo. Y se fue haciendo avances progresivos, ¿sí? Jonas en el 93 probó que el grado máximo, el número cromático del cuadrado de un grafo planar era lo más, básicamente 8 veces el grado máximo. Luego Wong, en una tesis de magíster, mejoró eso a 3 veces el grado máximo. Luego Van den Heuvel y McGuinness lo bajaron a 2, ya bastante cerca del 3 medios deseado. Borodin. Y esto para cualquier grado, ¿sí? Para cualquier grado, digamos, mayor o igual que 8. Pero luego otros decidieron ir aumentando el grado y así obtener mejores cotas. ¿Sí? Y se llegó hasta un 5 tercios, ¿sí? Ya bastante cerca del 3 medios deseado. Y luego un resultado asintótico, ¿sí? De Javet y otros autores nos dice que esencialmente se cumple la cota, ¿sí? Que si yo quiero acercarme un epsilon al 3 medios, basta con tomar un grado suficientemente grande,
¿sí? Y entonces el número cromático de mi grafo, del cuadrado de mi grafo planar, si es que él tiene un grado máximo grande, entonces va a estar a 3 medios más epsilon del el grado, más el epsilon que yo escogí del grado máximo. ¿Ok? ¿Y qué pasa para... en cualquier momento me pueden... ahorita siento que estoy hablando solo, pero en cualquier momento me pueden distraer y preguntar cualquier cosa. Y pedirme que vuelva hacia atrás. ¿Y qué pasa para distancias más largas? Bueno, pueden... pueden tratar de usar la cota en el número cromático del grado máximo, ¿sí? Pero uno quisiera ver el grado máximo de la potencia. Si uno quiere colorear la potencia, tiene que usar el grado máximo de la potencia, ¿sí? Bueno, pero ¿cuántos vértices voy a ver a distancia P? Bueno, a lo más P. Bueno, los que tengo a distancia P, que es a lo más el grado máximo, más los que tengo a distancia 2, que es el grado máximo por el grado máximo, ¿sí? Porque partimos de un vértice y luego de esos van a salir a lo más grado máximo y luego de cada uno de esos vecinos voy a tener grado máximo menos 1 porque ya conté el vértice anterior, ya usé una arista para conectarme con el primero, ¿sí? Entonces esto es una geométrica y esto va a tener orden del delta del grado, ¿sí? Entonces el grado de la potencia, el grado máximo de la potencia va a ser del orden del grado máximo del grafo original a la P, ¿sí? Pero esta es una cota muy, para el número cromático, esta es una cota muy mala, ¿sí? Y como suele ser el caso de las cotas que vienen por el grado máximo, ¿sí? Entonces, hay un resultado muy bonito que nos dice que todo grafo planar tiene que el número cromático de su potencia Pésima es a lo más una constante que depende solamente de la P por el grado máximo del grafo original a la P medios, ¿sí? Mientras que esta idea cruda, digamos, nos daba el grado máximo a la P, aquí es a la P medios, ¿sí? Y esto de hecho es mejor posible para árboles, ¿sí? Y su resultado es mucho más general. Si G tiene un número de coloreo a lo más K, ¿sí? Entonces el número cromático de su Pésima potencia va a ser una constante que depende de K, ¿sí? Que es el número de coloreo, la degenerancia, y P por eh, el grado máximo a la P medio, ¿sí? En vez de como les dije, esta cota cruda del grado máximo a la P. Okay. Entonces, eso es si consideramos coloreos donde vértices a distancia a lo más P tienen que recibir distintos colores. Pero la variante que a mí más me gusta y en la que he trabajado es otra, ¿sí? En vez de considerar grafos, en vez de considerar coloreos donde vértices a distancia a lo más P reciben colores distintos, voy a considerar coloreos donde vértices a distancia exactamente P reciben colores distintos. ¿Okay? Entonces esto de nuevo lo vamos a modelar con un grafo, con un grafo distinto, ¿sí? Entonces partimos de un grafo con su conjunto de vértices B, su conjunto de aristas E y un entero positivo P. Entonces voy a tomar el grafo de distancia exacta P, que denoto de esta manera musical, como aquel que tiene el mismo conjunto de vértices y por conjunto de aristas tiene una arista entre U y B, si y solo si ellos están a distancia exactamente P en el grafo original. ¿Okay? Entonces, esto va a ser bastante distinto en vez de, porque cuando uno iba tomando las potencias, uno iba simplemente añadiendo nuevas aristas, ¿sí? Porque tenías el grafo original y luego consideras, eso era el distancia a lo más 1, y luego
luego consideras a lo más 2 y vas sumando aristas. Pero aquí no sumas aristas, aquí consideras nuevas aristas, ¿sí? Solamente los que están es exactamente P. Entonces veamos un ejemplo sencillo para tener una idea. Aquí tengo un árbol, ¿sí? Que como hemos visto es conexo y sin ciclos. Y ahora voy a tomar su grafo en distancia exacta 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién está en distancia exacta 2? Bueno, por ejemplo, este aquí, que está más abajo, está a distancia 2 de los que están en el nivel 3. Bueno, si este es el nivel 1. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, él está a distancia 1, 2 de este, 1, 2 de este, 1, 2 de este y 1, 2 de este. ¿Sí? Y de hecho, ellos están distanciados mutuamente, 1, 2. Y ellos están distanciados mutuamente, 1, 2. Entonces, aquí pongo una arista acá, pero quito la arista que antes estaba. ¿Sí? No se me va a hacer necesariamente más denso, porque quito las aristas originales. ¿Sí? Entonces, pongo una arista acá, esta acá, pongo una arista acá, y esta acá la pongo. ¿Sí? Y, bueno, si ustedes lo siguen haciendo, van a ver que les obtienen este grafo, y este es un grafo que es bisconexo y con ciclo. La estructura va cambiando mucho, mucho. Ok, entonces vamos a ver el número cromático de estos grafos. ¿Sí? Ok, entonces si P es par, si tomo una distancia par, el número cromático puede ser arbitrariamente grande. ¿Sí? Incluso si considero árboles. ¿Sí? Por ejemplo, tomen una estrella. ¿Sí? Todas las hojas están a distancia 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo considero su grafo en distancia exacta, 2, ¿sí? Bueno, voy a poner una arista que une a cada vértice rojo. ¿Sí? A cada par de vértices rojos voy a poner una arista y voy a tener un completo. ¿Sí? Este va a quedar solo. Y lo mismo puedo hacer para cualquier distancia par. ¿Sí? Simplemente tengo que subdividir mis aristas. ¿Sí? Entonces ahora este rojo está a distancia 1, 2, 3, 4 de cualquier otro rojo. ¿Sí? Entonces yo tomo el grafo en distancia exacta 4. Todos los rojos van a estar en distancia, todos los rojos estaban a distancia 4, entonces ellos van a tener una arista de por medio, y claro, estos azules van a quedar solos porque ellos no están a distancia 4 de nadie. Ok, entonces, como estoy creando completos del tamaño que yo quiera, dependiendo de cuántas hojas ponga aquí, vamos a tener, el número cromático va a crecer tanto como yo quiera. Pero, si P es impar, esto cambia dramáticamente. ¿Sí? Y esto no era el caso en las potencias usuales. ¿Sí? En las potencias usuales siempre teníamos ese grado máximo a la P o a la P medio. ¿Sí? Aquí no vamos a tener, cuando P es impar y estamos tomando grafos de sintaxis exacta, no vamos a tener dependencia en el grado máximo. ¿Sí? Está este resultado que para mí es muy, muy bonito de Nesetriel y zona de Mendes, que nos dice que para todo entero impar existe una constante que depende de P, tal que si G es planar, entonces su grafo de distancia exacta va a tener número cromático a lo más P. ¿Sí? Si P es 1, ¿sí? Si P es impar y es 1, entonces nosotros sabemos que esa constante es 4. ¿Sí? Ese es el teorema de los 4 colores. ¿Sí? Porque el grafo de distancia exacta 1 es el mismo grafo. ¿Sí? Pero lo bonito es que esto es como una generalización del teorema de 4 colores, que nos dice si tomas distancia 3, va a haber una constante, no vas a depender del grado máximo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa constante? Ok, ese es otro tema. Si uno ve la demostración de Nesetriel y zona de Mendes, para el caso de distancia 3, la constante obtenida es muy grande. ¿Sí? Nos dice que el número cromático, si yo tomo los grafos de distancia exacta 3 de mi grafo planar, el número cromático va a ser a lo más 5 por 2 a la 21 millones. Y eso es muchísimo, muchísimo más, muchísimo más que el número de partículas en el universo. Entonces, realmente no es una cota que nos ayude mucho. Pero, para ser sinceros con ese trilio zona de Mendes, su resultado es mucho más general. ¿Sí? Ellos obtienen cotas un poco
no amigables porque en realidad su resultado es muy, muy general. ¿Sí? Ellos prueban que para toda familia de grafos que excluye algún menor, para todo entero impar, existe una constante que depende, en realidad depende del menor que excluyes también, y de la distancia, tal que si nuestro grafo pertenece a esa familia, entonces los grafos de distancia exacta van a tener número cromático a lo más NF. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Se entiende bien el resultado, al menos el teorema inicial, el primer teoremita? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por casualidad, esa cota que está acá en la pantalla, que es horrible, ¿Sí? ¿hay algún grafo que se acerca a eso? ¿Se No, sabe? no, para nada. Pero ya vamos a hablar un poco de eso. Sí, vamos a hablar de cotas inferiores en algún punto. Eh, pero vamos a hablar un poquito de cómo mejorar esa cota, porque esa no es la mejor cota que se conoce hasta ahora. Sí, se ha mejorado Ok, esa cota. buenísimo. Pero sí, claro, la idea es, de verdad hay un un grafo planar que necesite tantos colores cuando tomamos su grafo de interés exacto, y la respuesta es no, de ninguna manera. Eh, entonces, ya, pero claro, entonces lo que nosotros vamos a ver es mejorar este resultado, ¿sí? Queremos mejorar esta cota para distancia 3 y para cualquier distancia impar, de hecho. Eh, y lo que vamos a hacer es definir una generalización del número de coloreo. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo que es el R alcance débil y el número de R coloreo débil. ¿Sí? Y esto es una generalización que fue primeramente presentada por Kirsted y Yang. Entonces, bueno, partimos de nuevo con un ordenamiento de nuestros vértices, de nuestro grafo, y decimos que un vértice U es débilmente R alcanzable si existe un camino, perdón, es débilmente R alcanzable desde Y, ¿sí? Yo tengo dos vértices, U y Y. Y digo que uno es débilmente R alcanzable desde Y si existe un camino entre ellos, de largo a lo más R, ahí el R, tal que U es el mínimo en ese camino con respecto al ordenamiento. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, vamos poco a poco, pero entonces vamos a definir como W, W por débil, weak, sub LR de Y, ¿sí? Como el conjunto de vértices que son débilmente R alcanzables desde Y, dado un ordenamiento. Entonces vamos un poquito a fijar ideas, y siempre lo lindo de los grafos es que un dibujito a veces ayuda, a veces no, a veces te confunde más. Eh, em, Tomamos este vértice U, ¿sí? Y este vértice Y, vemos que hay un camino entre ellos, y U es el mínimo en mi ordenamiento em, en ese camino, ¿sí? Todos los demás son más grandes. Este vértice y este vértice y este vértice, que son los otros vértices que están en el camino, son más grandes que U. ¿Ok? Y como el camino tiene largo a lo más 3, entonces U es débilmente 3 alcanzable desde Y en este ordenamiento. ¿Ok? Y por ejemplo aquí, B, lo puedo alcanzar por este camino, desde Y como B es menor que los otros vértices del camino, y como el camino tiene largo a lo más 3, 2, pero a lo más 3, entonces es débilmente alcanzable desde 3 alcanzable desde Y. ¿Sí? B es débilmente 3 alcanzable desde Y para nuestro ordenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Daniel, tomar, ¿sí? Daniel, ¿te puedo pedir un favor si puedes volver a la página anterior? Ya, ahí, en tu dibujito de abajo el último que nos mostraste, ¿Sí? A este, eh, podría, por ejemplo, uno pensar, no sé, en un camino que salte hacia la izquierda una, dos, cuatro veces, y el primer vértice de ese, o sea, el último primero, no sería débilmente 3 alcanzable porque sería camino de largo 4, ¿cierto? Sin embargo, es como el primero o el mínimo.
Claro, Te claro, fijas serían, solamente los de distancia a lo más 3. exacto, exactamente. A menos que hubiese otro camino entre ellos, más corto, Algo que acortara, ya, perfecto. Ajá. claro. Ya, Sí, gracias, exacto, era eso para tener ese. súper. Gracias. No, buena pregunta, es una buena pregunta. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo mismo que con el número de coloreo. Vamos a tomar eh, para nuestro máximo en todos los vértices, vamos a ver cuántos puede R alcanzar en un ordenamiento fijo, ¿sí? Tomar el máximo y luego minimizar sobre todos los ordenamientos posibles, ¿sí? Y ese va a ser mi número de coloreo, de R coloreo débil. ¿Ok? Me pueden detener en este momento. En realidad me pueden detener siempre. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En, Pues, en- en clases anteriores habíamos visto que si bien para cualquier grafo uno puede encontrar un orden que tal que el algoritmo glotón coloree con el número cromático, cuando uno encuentra ese orden se da cuenta que tiene que buscar entre n factoriales órdenes. Entonces, ese buen orden, el L, ¿cómo garantizas la existencia del mínimo y entre cuántos deberías buscarlo? ya. Ese buen L, bueno, el mínimo va a existir porque el número de ordenamientos es finito. Eh, ahora, ¿cómo, cómo buscarlo? Eso es un problema bien interesante. Eh, ese es un problema bien interesante eh, y eso sería un tema de otra charla, en cierto modo. Para esto, a ver, depende de lo que estemos hablando. Si tú quieres el número de coloreo usual, el primero que vimos, buscas el grafo, buscas el vértice con grado más chico y lo pones de último. Y luego en lo que te queda, lo quitas y lo pones de último en tu ordenamiento. Y en lo que te queda, tomas el vértice con grado más chico. Y ese es un buen ordenamiento. Es un excelente ordenamiento. ¿Ya? Pero cuando tú vas a colorear, cuando tú vas a considerar distancias más largas, ahí eso no es tan fácil, no es tan sencillo como eso. ¿Sí? No sé si eso ayuda un poco tu pregunta. No, sí, sí, súper, porque me estaba intuyendo que no era tan fácil como el primero. Claro, sí, no es tan fácil como el primero. De hecho, hay buenas preguntas allí abiertas. En el caso de cuál es, de qué también se puede acotar esto en grafos planares en términos de R. ¿Sí? Eh, ok. Entonces, un poquito, por qué nos interesa esta, números de coloreo débil? Porque en 2009 Shu probó un resultado que tiene que es un poquito más general, pero tiene esta consecuencia. Si una familia de grafos excluye un menor, entonces existen cotas constantes tal que acotan los números de coloreo débil para todo R. ¿Sí? Entonces yo tengo un grafo, pero yo sé que pertenece a esta familia, entonces yo sé que hay cotas, yo sé que su número de coloreo débil no va a estar más allá de una cierta cota, ¿sí? Para cada R. Entonces, nuestro resultado principal fue demostrar que si yo quiero si yo tengo un grafo y tengo un entero impar, entonces el número cromático del grafo esta es exacta, de nuevo, esto es un número impar, está acotado por el número de coloreo débil eh, a distancia 2p-1. ¿Ok? Pero yo sé, por este resultado de Shu, que esto está a su vez acotado por una constante. Y eso es lo que queremos, que esté acotado por una constante, que no dependa del grado máximo. Ok, entonces esto mejora el resultado que habíamos visto antes de 2 a la 21 millones. ¿Y por cuánto? Vamos a ver. Ya, bueno, aquí nos vamos a fijar más que todo en la distancia 3. ¿Sí? Entonces, si traducimos esto para distancia 3, bueno, aquí vamos a tener 6 menos 1, 5.
Entonces, el número cromático de un grafo de distancia exacta 3 va a ser a lo más el número de coloreo débil, de 5 coloreo débil del grafo original. Entonces, un resultado con otros colegas, nos dedicamos a trabajar estos números de coloreos y a encontrar buenas cotas para ellos. Entonces, en particular, si el grafo es planar, tenemos que hay unas cotas cúbicas en el R. No se sabe si eso es lo mejor posible, pero tenemos esas cotas cúbicas. Y en particular, para R igual 3, eso ya nos baja de 2 a la 21 millones a 231. Que es mejor. Ok, entonces, ¿cómo demostramos este teorema? Vamos a demostrar este teorema. ¿Sí? Vamos a demostrar que si nosotros queremos colorear nuestro grafo de distancia exacta 3, nos bastan esta cantidad de colores. ¿Okay? ¿Cómo vamos con tiempo, Andrea? Perdón, siento que voy lentísima. Estamos bien. Dale nomás, yo creo que está súper interesante y sí, vamos a ver tu sketch o tu prueba, no sé. Si vamos a ver sketch o prueba. Es prueba. Ya, ya. Entonces, tenemos un grafo, cualquiera, ¿sí? Y vamos a ver su grafo en distancia exacta 3 y queremos colorearlo con, a lo más, esta cantidad de colores, ¿sí? Número de coloreo débil en instancia 5, ¿sí? Número de 5, nunca me acuerdo cómo decirlo bien en español. Ok, entonces vamos a la demostración. ¿Sí? Entonces recordemos la definición de este número, ¿sí? Del número de coloreo, del número de 5 coloreo débil, ahora sí lo dije bien, de nuestro grafo, ¿sí? Es 1 más, maximizo entre los vértices de mi grafo, el número de vértices que alcanzan débilmente en 5 pasos en mi coloreo, en mi ordenamiento. Y luego minimizo sobre todos los ordenamientos posibles. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escoger un buen ordenamiento. ¿Sí? Ese existe, ¿sí? El mínimo se alcanza. Entonces, escojo un ordenamiento que lo voy a llamar L5, que satisface que ahí se obtiene el mínimo, ¿sí? Es decir, que el máximo, este máximo, es igual al número de 5 coloreo débil menos 1. ¿Okay? Entonces tomo el ordenamiento que ¿cuál es la palabra? Que alcanza ese número de coloreo. ¿Sí? Tomo el ordenamiento. Ese ordenamiento bueno. Entonces, nuestro coloreo tiene 2 fases. ¿Sí? Primero vamos a colorear de modo glotón. ¿Sí? Es decir, nos movemos a lo largo de nuestro ordenamiento y a cada vértice le damos un color distinto de los que alcanza débilmente en a lo más 5 pasos. ¿Okay? Entonces, ese le vamos a dar un color, ese va a ser nuestro color C1. ¿Sí? A cada vértice le doy un color que es distinto de aquellos que alcanza débilmente en 5 pasos. Y luego, no va en estos momentos. Fabián, Porque no cumple ni siquiera. ¿tienes una duda? Fabián tiene. Fabián, ¿tienes una duda? Ya. Perdón. Muteado. Ok, entonces esa es la primera fase de nuestra coloración. Vamos por nuestro ordenamiento y hacemos glotón. Pero glotón con respecto al coloreo débil, al 5 coloreo débil. Y ahora, bueno, definimos el vecindario cerrado, ¿sí? Que es decir, el vecindario de un vértice más el mismo, ¿sí? Tomo para un vértice dado, llamo M de B, el vértice más chico es su vecindario cerrado con respecto al ordenamiento, ¿sí? Yo miro un vértice, miro su vecindario y veo quién es más chico en el ordenamiento y ese es mi mínimo, ¿sí? Mi M de B, de mi grafo, tomo un vértice, B, tomo su vecindario, veo quién es más chico, ese otro vértice es mi M de B, ¿sí? Aquí lo definí de manera
de manera más formal, pero no tiene que ver eso. Y a cada vértice le asignamos un nuevo color, que se va a llamar C2, ¿sí? Y ese C2 de B es el C1 del mínimo, ¿ok? Del mínimo de su vecindario. Entonces, si se imaginan, yo tengo un vértice B y él va a ver bueno, tiene todo su vecindario y alguno es el mínimo, y él va a recibir el color de ese mínimo en la segunda fase, ¿sí? Ese mínimo tenía un color en la primera fase y ese va a ser el color de mi vértice B en su primera fase. Y si varios vértices ven a ese mínimo y lo tienen a él como mínimo, varios vértices van a recibir ese mismo color, ¿sí? A pesar de que potencialmente se podían alcanzar unos a otros. Y hemos usado en todo este proceso, ¿sí? Como en la primera parte utilizamos esta cantidad de colores, más 1. Y en la segunda parte, el segundo coloreo utiliza los mismos colores que en la primera parte. En total hemos usado esta cantidad de colores, ¿sí? Ahora vamos a ver que esto funciona, ¿sí? Tenemos este coloreo y vamos a ver que esto funciona. Entonces recordemos que el primer color es glotón y el segundo color, ¿sí? Nos asigna a cada vértice el primer color del mínimo en su vecindario. ¿Okay? Entonces tomemos dos vértices que están a distancia 3 y un camino entre ellos de distancia 3, ¿sí? U, X, Y y B. Entonces, como ellos están a distancia 3, sus vecindarios son disjuntos, ¿sí? Sus vecindarios no se intersectan. Y bueno, asumimos que el mínimo en el vecindario de U es menor que el mínimo en el vecindario de B, ¿sí? Podemos asumir que es mínimo estricto porque no se intersectan. Entonces, esta secuencia de vértices, el mínimo de U, que como es vecino de U, toca U, X, Y, B, ¿sí? X, Y y B son este camino, y el mínimo de B, que era también vecino, que es vecino de B, contiene un camino entre el mínimo de U y el mínimo de B de largo a lo más 5. ¿Ok? Sí, bueno, si todos estos vértices son distintos, bueno, entonces aquí está el camino de largo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero puede haber identificaciones. Podría ser que el mínimo de B es un vecino de B, podría ser Y, o podría ser B mismo, porque es el vecindario cerrado. ¿Ok? Entonces es un camino de largo a lo más 5. Entonces, además, como todos estos vértices, ¿sí? Están o en el vecindario cerrado de U o en el vecindario cerrado de B, ¿sí? Entonces, el mínimo de U es el mínimo de estos tres, y el mínimo de B es el mínimo de estos tres. Y el mínimo de U es el mínimo de todos, ¿sí? Es el mínimo en ese camino. Y como es el mínimo, es débilmente 5 alcanzable desde M de B, ¿sí? Como este es el mínimo, es débilmente 5 alcanzable desde M de B. Pero entonces, en la primera fase de mi coloreo, los coloreé con colores distintos, ¿sí? El color 1 de mi M de U es distinto del color 1 de mi M de B porque M de B alcanza en 5 pasos a M de U y globalmente le asigné un color distinto. Pero entonces, como estos colores de los mínimos son distintos, los colores de C2, de U y de B son distintos. Entonces, nuestros vértices que están a distancia 3 ahora tienen color distinto. ¿Okay? Entonces, eso nos da la prueba para distancia 3. Entonces, les comento un par de problemas abiertos. Uno es, bueno, hemos visto que para distancia 3, si nuestro grafo es planar, el número cromático de nuestro grafo de distancia exacta 3 es a lo más este número de coloreo, de 5 coloreo débil, que es a lo más 231.
pero en realidad si uno hace un poquito más de esfuerzo, uno lo puede bajar, y de hecho lo bajamos a 105, y de hecho con un poquito más de esfuerzo, Almolim hace poco lo bajó a 95. Y entonces cabe la pregunta de Enzo, ya, ¿hay algún grafo que se conoce que necesite tantos colores? Y no tanto. Antes de que nosotros comenzáramos a trabajar, había una cota de 6, nosotros la subimos a 7. ¿Sí? Había un grafo planar que si tomaba su grafo de distancia exacta, 3, necesitaba 7 colores. Nosotros demostramos eso, Almolim lo subió a 9, pero todavía hay una distancia importante entre 9 y 95, entonces hay trabajo por hacer. Otro problema, quizá un poquito más, donde la cota es un poco más apretada, es los grafos planares exterior. ¿Sí? Un grafo planar exterior, si se puede dibujar en el plano, sin cruces, de modo que todos sus vértices estén en la cara externa. ¿Sí? A ver, estas son las caras de nuestro grafo planar, ¿sí? Todos estos triangulitos aquí, y la cara externa es todo esto aquí afuera. Y todos los vértices, esto lo dibujé de modo que todos los vértices tocan la cara externa. ¿Sí? Claro, podría yo poner un vértice aquí y unirlo a todos estos tres y ya dañaría todo. Entonces, hay grafos planares que no son planares exteriores. Entonces, esto es como una subfamilia de los grafos planares, más chica. Y nuestras técnicas nos dicen que si uno toma el número cromático de los grafos de 3 de grafos planares exterior, entonces la cota es a lo más 10. Y nosotros encontramos uno, de hecho este mismo, necesita 5 colores. Y Almolim mejoró esto a 6. ¿Cómo vamos, Andrés, con el tiempo? Estamos bien. Yo creo que alcanzamos a ver las 2 o 3 slides que quedan, ¿no? Perfecto. Sí, eso, estamos un súper. cuarto para las 4, así que está bien. Perfecto. Entonces, les había comentado que en el caso planar, tenemos una cota de 105 por arriba y una cota de 9 por debajo. ¿Sí? El grafo que se conoce, que necesita más colores, cuando se colorea de esta manera, necesita 9 colores. Entonces, voy a hablarles un poquito de cotas inferiores, que no les he hablado casi nada de cotas inferiores. Entonces habíamos dicho que nuestro grafo es planar y la distancia es 3. Entonces había la cota se mejoró de 6 a 9. ¿Sí? Por un tiempo, de hecho, 6 era lo mejor que se conocía para toda distancia impar. ¿Sí? Si uno quería colorear, de modo que vértices de distancia P impar fueran distintos y nuestro grafo fuera planar, lo único que se conocía era 6. Entonces uno se preguntaba si había una cota que servía para todos los números impares. ¿Sí? Si existía una constante que no dependía de P, y que si yo tomaba el número cromático de mi grafo de distancia exacta P, y mi P era impar, entonces iba a ser a lo más C. Pero eso no es cierto. ¿Sí? Busqué de Speret, Harutyunyan y de Ioannis de Berklos, encontraron una familia de grafos planares, de hecho planares exteriores, que para todo P impar cumplen lo siguiente, que su número cromático crece como P partido en log P. ¿Sí? Entonces eventualmente va a superar, si bien crece lentico, va a superar a 6. ¿Okay? Si uno considera una instancia impar suficientemente grande, entonces vas a necesitar más de 6 colores o más de 9 colores. Y que no dije nada para las distancias pares, perdón. Otra cosa que demostramos, que es bonita, es que si tenemos un grafo y un entero par, entonces el número cromático del grafo de distancia exacta va a ser a lo más el número de 2p coloreo débil, es decir, una constante, por el grado máximo. ¿Sí? Pero el grado máximo no más. ¿Sí? No el grado máximo a la p medio, como había antes. ¿Sí? Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Daniel. No sé si hay dudas. Creo que
demos un espacio para las preguntas. No sé si hay preguntas de... Yo tengo preguntas, pero quizás voy a dar el paso a las y los estudiantes para que puedan conversar contigo. Bueno, si no, a lo mejor mis dudas pueden dar paso a otras dudas, no sé. Ahí, dale. No inquieto, pero es más o menos ¿por qué estudian tanto los grafos planales? O sea, ¿cuál es la aplicabilidad que tiene esto? ¿O solo es por mejorar code? Em, ya. Em, claro, uno lo puede ver desde un punto de vista, digamos, puramente matemático, ¿no? Como habíamos dicho al comienzo, uno puede definir familias de grafos de distintas maneras. Em, y, y, y una de ellas es por restricciones topológicas y la más natural es la planaridad. ¿Sí? Entonces uno lo puede ver desde ese punto de vista, em, desde ese punto de vista puramente matemático y yo diría que eso tiene su belleza. ¿Sí? Pero, claro, yo aquí les presento un poco la planaridad bueno, por su belleza, digamos, pero este resultado aquí, por ejemplo, no es nada que ver con planaridad. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos nuestra demostración, no usamos en ningún momento la planaridad. ¿Sí? Cuando usamos la planaridad para dar las cotas sobre el número de coloreo. ¿Sí? Pero eh, este resultado de Shu nos dice que hay cotas para cada vez que nosotros excluimos un menor. ¿Sí? Y de hecho, en ese mismo paper que les mencioné aquí, nosotros damos cotas. Si nosotros si tú excluyes un completo, un menor como completo, puedes tener ciertas cotas en el número de coloreo. Entonces nuestras cotas van más allá. ¿Para qué puede utilizarse estos coloreos? Por ejemplo, el coloreo en distancia exacta 2 se utiliza para un problema que se llama el problema Radio Channel Assignment, de asignación de canal de radio. ¿Sí? Cuando a ti te entra cuando te llaman al celular, tu celular tienen que encontrar una onda de radio que no esté ocupada por otra llamada. ¿Sí? Eh, eh, y para que no se liguen las llamadas. Y, por ejemplo, el coloreo en distancia exacta 2 se utiliza para eficientemente encontrar, digamos, un canal de radio que no, que no esté ocupado. ¿Sí? Yo personalmente lo hago yo lo veo desde el punto de vista puramente matemático porque me parece bonito. Pero sí existen las aplicaciones de esto en particular. No Una sé pregunta. ¿Sí? ¿Sí, John? Estás diciendo que... Perdón, John. No sé si eso aclaró un poco la duda anterior. No, es sobre esta... ¿qué diferencia No, hay si hay cotas, y no hablamos de planares, sino de otro tipo de grafos que no sean planares? ¿Las cotas se cambian? ¿Serían más altas o más bajas? Depende de la familia. Depende de la familia que estemos hablando. ¿Sí? Depende de cómo defines tu familia. ¿Sí? Por ejemplo, como le digo, perdón. Como les digo, por ejemplo, está esta familia de grafos planares y tenemos una cota superior de 95. Pero están, por ejemplo, los grafos planares externos que tienen una cota de 10. ¿Sí? Pero si tú en vez de te considerar grafos planares, consideras grafos que excluyen un K7 como menor, ya tus cotas van a ser más grandes. ¿Sí? O si consideras distancias más grandes, van a ser distintas. Y, sí, aquí estoy hablando de distancias impares. Y una cosa que quería agregar, creo que también lo que tú dices para lo de radiofrecuencia se utiliza mucho, por ejemplo, en radio cognitiva.
Ya. que da huecos y utiliza, creo que también los de distancia 2, más o menos el coloreamiento, más o menos algo así he leído, que es muy traído de esta parte, para el Ok, compañero que había preguntado aplicaciones. qué bueno, qué bueno. No había escuchado eso, pero qué bueno que escuchar que hay otra. Gracias, John. No sé si hay más dudas. Yo tenía una duda. Ya, Andrea. Quizá un poco técnico, ya lo dijiste y se me pasó, pero en Ya. el teorema, en el primer teorema de ustedes que presentaron Sí. en la cota para distancia 3, bueno, lo hiciste para distancia P impar, Ujú. ¿no? ¿Por Sí, sí, sí. qué? Pero el otro, bueno, es igual. Bueno, la pregunta es ¿por qué utilizan el weak coloring con distancia a lo más 2p-1? ¿Por qué es 2p-1 y no es como otra cosa? Claro, ok. Este, bueno, claro, nosotros dimos otras cotas también. Por ejemplo, usando el número de coloreo, el número de P coloreo débil. ¿Sí? Sería cambiar esto por un P, pero hay la cota distinta. La cota no es así lineal, tan bonita, sino creo que, no me acuerdo si era exponencial. Eh, si tú, si tú tratas de acotarlo por algo que sea menor que P, no vas a poder. ¿Sí? Eh, pues si no tienes una cota en el número de P coloreo débil, esto puede ser arbitrariamente grande. ¿Sí? Hay construcciones. ¿Y cuál es la... no sé cómo... ¿Por qué necesitan como tener esa soltura para los caminos? ¿No? Como que yo ahí veo a la derecha como necesito colorear a distancia P, ¿cierto? Y ahí veo como que tengo espacio para, pensando un poco en la prueba, como ¿Sí? espacio para ver más allá de P, como que puedo ver hasta Claro. 2p-1, como cuál es Sí. Sí, como sí, sí. el Ok, sabor sí. de eso, ¿por qué Ya. necesitas eso? Sí. Si nos quedamos con esta en particular, si queremos demostrar esta o esta que es más sencilla, ¿por qué tomar 5 y, por ejemplo, no 4? Eso. La clave está aquí. Eh, ups, algo aquí está. No sé si se ve, porque yo no lo veo. Ok. Claro. Como yo estoy tomando. A ver, perdón. Como yo estoy tomando distancia 3, ¿sí? Los no vecindarios son disjuntos. ¿Sí? Tomo dos vértices que están en distancia 3. Perdón, lo dije todo mal. Tomo dos vértices que están en distancia 3. ¿Sí? Entonces, sus vecindarios van a ser disjuntos. ¿Sí? Porque si no lo fueran, estarían en distancia 2. Y ahí, entonces, puedo asumir que los mínimos van a ser distintos. ¿Sí? Porque el mínimo, como estos no se intersectan, el mínimo de aquí y el mínimo de acá va a ser distinto. Y eso es clave. ¿Sí? Porque yo voy a tener que ellos van a estar a distancia de lo más 5, estos dos mínimos van a estar a distancia de lo más 5. No puedo garantizar que estén a distancia de lo más 4. ¿Sí? Porque podrían ser todos estos vértices aquí, podrían ser todos distintos, en efecto. Y yo necesito, entonces ahí necesito el 5, ¿sí? Y yo necesito sí o sí que estos vecindarios sean distintos, ¿sí? Porque para que garantizar que uno sea menor que el otro y así tener distintos colores. Porque si fueran el mismo, ya no tendría distintos colores y mi coloreo fallaría después. Mi segunda fase del coloreo fallaría. Entonces, yo necesito que los vecindarios sean disjuntos. Y eso me obliga a tomar caminos de distancia 5. ¿Sí? Y así, básicamente es eso. Sí, gracias Daniel. Esa era mi duda, así como bien particular. Ya.
No sé si No habrá sé. más dudas. Sí, yo tampoco sé si habrán más dudas. John tiene la mano levantada, pero creo que se le ha quedado levantada de la pregunta anterior que hizo. Bueno, y si no hay más consultas, te agradecemos, Daniel, y yo creo que podemos ir ya dando término al curso, porque el curso termina, bueno, se supone que termina hoy, es el último día. El horario es hasta las 4. Podemos quedarnos un ratito a resolver alguna duda que haya quedado acerca de las clases anteriores o acerca de las tareas que se propusieron. Y para eso voy a parar la grabación.